Esta semana iniciamos la meditación del Evangelio de Lucas. En todas las iglesias nos vamos a encontrar justamente con que ese es el Evangelio de meditación, San Lucas. Y justamente hoy tomamos Lucas 4, 31 y 37, el primer signo, según San Lucas, de milagro de expulsión de demonios que hace Jesús. Hay cuatro básicas tipos de sanaciones de Jesús o de milagros. Podemos ubicar en cuatro espacios y es lo que vamos a meditar el día de hoy. Las cuatro sanaciones. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto de hoy, Lucas 4, 31, 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de este hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza anteriormente a lo que leímos hoy, el texto de San Lucas hablándonos de cómo Jesús se acerca a su pueblo Nazaret y está allí con su gente y prácticamente no es bien recibido, es rechazado por su gente justamente en Nazaret. Entonces por esa razón Jesús se dirige hacia Cafarnaúm y es allí donde se presenta este hecho del asombro de la gente ante las palabras de Jesús, porque nos lo dice, hablaba con autoridad. Encontramos en nuestra sociedad mucha gente que puede tener el don de la palabra, que puede que con sus palabras se encanten, así como historias que conocemos nosotros dentro de las tradiciones, como el flautista de Hamelin, aunque no es palabra, sino la flauta, ¿verdad? O muchos tipos de personas que son sabios hablando, pero les falta la autoridad. Jesús tenía el don de la autoridad y eso es lo que la gente decía. La gente no decía simplemente qué bueno, mire qué lindo que habla o cómo son sus palabras, sino habla con autoridad. Esto hace que la gente termine admirando muchísimo a Jesús. Y justamente del capítulo 4 de Lucas es el primer signo que hace de Jesús en el Evangelio, donde libera a un poseso de un mal, de un espíritu. La palabra de Jesús tiene ese don de que no solamente es una predicación, sino que a la vez es una sanación. A la vez termina siendo para la gente una liberación. Es decir, este don de Jesús es el don de que su palabra siempre está acompañada por los hechos. De hecho, todo lo que hablaba sobre la bondad, sobre la humildad, sobre la pobreza, todas las cosas podemos ver que eran parte de su vida. Ahí radica básicamente aquel hecho que la gente entendía a un hombre que habla con autoridad. La buena noticia es que vemos ya con Jesús que la salvación está en el mundo, que la acción de Dios por medio de Cristo está cambiando y transformando las cosas, y que comienza esa batalla definitiva contra el mal, una batalla que lleva 2000 años y que hoy la vemos más fuerte que nunca, porque el ejército de aquellos seguidores de Cristo están quizá aturdidos, están embelesados en un mundo que realmente nos envuelve y nos hace perder el horizonte de lo que significa el verdadero sentido de ser cristiano. Lo que Jesús hace aquí en este primer milagro es un exorcismo.
Y es un exorcismo que se convierte como en la apertura de todo lo que va a ser la lucha de Jesús contra el mal. Ya en los otros textos de los evangelios veíamos como de las primeras cosas que hizo Jesús después de su bautismo fue enfrentarse al maligno en el desierto. Acá lo vemos enfrentándose al maligno en la vida de un hombre, en la vida de una persona posesa por el maligno. Y justamente una de las cosas claras que vemos es que el maligno, el mal, descubre que Jesús hay algo distinto. ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a quitarnos este reino de tinieblas del que nos hemos apoderado nosotros? Naturalmente lo que descubrimos aquí es que el mal se asusta y teme ante la presencia de Jesús. Y es lo que ve uno todos los días. El nombre de Jesús aterra a muchos, incluso ya no en el mundo espiritual, sino en el mundo material. A la gente le aterra ver la cruz de Cristo y algunos tienen que erradicarla. En muchos lugares tienen que sacar las cruces porque la gente se siente aterrada de ver al crucificado. Para los judíos era muy normal entender que lo físico y lo espiritual estaban conectados, y quizá de una manera tal que casi no se distinguían. Ese dualismo es más una herencia platónica que llegó a la iglesia posteriormente, de entender que el alma y el espíritu estaban separados. Es algo que realmente no se veía así dentro del espíritu del judío. Sin embargo, siempre el judío entendía que las causas de los males físicos generalmente eran espirituales. Y aunque por mucho tiempo se empezó a separar estas dos cosas, hoy podemos decir de una u otra manera que están tan conectados los males espirituales a los malos físicos que es imposible encontrar un punto donde se pueda cortar y marcar una línea que divida estos dos mundos. Lo corporal, lo espiritual, es algo que es parte de la vida del ser humano. Por tanto, su misma enfermedad física está conectada al mundo espiritual. Hay 4 sanaciones, 4 tipos de sanaciones que Jesús quiso obrar, o 4 milagros le podemos llamar. Jesús, siempre que se encuentra una persona necesitada, Él obra este tipo de sanaciones. Obra este tipo de acciones para sacarlo del dominio del mal. Jesús libera a todos. Libera a todos de la enfermedad, que es uno de los primeros males, y libera de la posesión maligna. A veces se cree que todas lo que habla los evangelios era de posesión maligna y que el Señor entendía que todo era posesión. Démonos cuenta que si vemos claramente en los evangelios, hay una diferenciación entre la enfermedad y la posesión. Por ejemplo, cuando se habla de enfermedades como la lepra o males de la piel, jamás se hablaba directamente de que fuera una posesión. Diferente, por ejemplo, como en el caso de hoy, donde claramente lo dice que es una posesión. Enfermedad y posesión maligna. Quizá estos dos aspectos forman parte también de nuestro ser, es decir, no como parte inherente de nuestro ser, sino como esos accidentes de nuestro ser. Estamos, por la fragilidad del cuerpo, estamos tendiendo cada vez a la enfermedad, ¿verdad? Pero el otro aspecto es que también la posesión demónica, de muchas maneras, el mal que nos quiere atacar, es algo que pertenece a la vida de una persona. O sea, que está en la vida de una persona. A uno los ataca más que otros. Enfermedad y posesión diabólica. La enfermedad que se mueve más en el mundo de lo material y que está unida a las consecuencias finales de la enfermedad, que es la muerte. Y esta otra sería la tercera de las sanaciones de Cristo, porque sabemos que Él sanó a muchas personas y resucitó también a algunos. La enfermedad y la muerte. Y por otro lado estamos hablando de la posesión maligna, pero también hay una cuarta, que podría englobar todo lo que estamos hablando, y es el mismo pecado. El pecado y la posesión también están muy conectadas. De hecho, algunos sacerdotes hablan de que el pecado es una de las puertas para debilitarnos y permitir que el mal entre a nuestras vidas. El espíritu del demonio nos afecte más fuertemente.
Hay una visión que debemos entenderla como que el ser humano es un todo, pero de la misma manera Dios nos sana y nos salva como un todo. Recordamos en muchas de las sanaciones de Jesús, le dice, ya estás sanado, vete en paz y no vuelvas a pecar. Incluso cuando la sanación tenía que ver con sanación corporal, Él invitaba a esa sanación espiritual, que las dos van muy conectadas. Cuando espiritualmente se está fuerte, incluso si en algún momento llega la enfermedad, la persona logra estar por encima de su misma enfermedad porque comprende que es parte de lo que puede sufrir un cuerpo decayente, pero que al fin y al cabo le pertenece el alma a Dios. El Señor que resucitó nos quiere seguir liberando a nosotros de los males del mundo. Y vale la pena que en este camino hagamos algunas preguntas, nos preguntemos nosotros mismos, ¿cuáles son los demonios que atacan nuestra vida de manera específica? ¿Cuáles son esas ataduras que tenemos en el mundo? ¿Cómo hemos sido capaces, por ejemplo, de mantenernos firmes ante el materialismo? Ese que nos llama a grandes voces a consumir más y más, a tener lo último en tecnología, a andar insertos en un mundo de gastar y de consumir. ¿Cómo manejamos la esclavitud del miedo y la envidia o la esclavitud de las redes sociales? ¿Cuál es nuestra libertad ante situaciones difíciles que hoy vive el mundo, como la depresión, por ejemplo, o el egoísmo? Jesús es una respuesta a todo esto, porque Jesús es la respuesta de sanación. Una sanación que no solamente se encarga de sanar las consecuencias de un cuerpo decayente, sino las causas que pueden estar en los ataques espirituales y en el pecado. Cuando se nos dice y nos invita la iglesia, nos invita a comulgar, por ejemplo, en la misa, y cuando decimos nosotros, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sabemos realmente que es así, que Él nos está liberando? ¿Que Él nos está dando esa sanación que necesitamos? En este camino de sanación tenemos que poner nuestra parte. Y nuestra parte es dar el paso hacia Jesús, buscar su acción sanadora. Y esta se logra justamente en la comunidad. Muchas veces nos consolamos con decir, bueno, yo sigo los videos de YouTube, yo oro, yo hago mis novenas, hago mis cosas. Necesitamos la vida comunitaria, pero sobre todo necesitamos la Eucaristía, que fue el regalo de ese memorial que el Señor nos dejó. En la Eucaristía está ese momento específico en el que Él sella esa alianza con nosotros. Por eso la misa es importante. Juan y Pedro, por ejemplo, cuando curaron al paralítico en el templo, lo curaron en nombre de Jesús. La iglesia hoy ofrece los sacramentos en nombre de Jesús. Cuando alguien es bautizado, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Porque es en el nombre de Jesús y en su autoridad donde la iglesia es fuerte, no por fuera de la gracia de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a librarnos de los males, de las posesiones que hay, de este mal que a veces nos embota y nos esclaviza. Pidámosle al Señor, ese Dios del amor y de la esperanza, ese Dios humanado que nos dio esperanza. Pidámosle a Él que hoy venga y nos ofrezca esas 4 sanaciones, que nos sane de la enfermedad, nos sane de los ataques del maligno, nos libere del pecado y de la muerte. Que el Señor nos bendiga y acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.